ver si... Ya, ahí sí. Entonces, como les mencionaba, la clase de ayer empezamos a ver clasificación de enzimas y la primera que vimos fue la familia de las oxidorreductasas como clasificación general. Hay muchas subclasificaciones dependiendo del sustrato, dependiendo el producto, dependiendo si se transportan electrones, si se transportan iones hidruros, si hay transferencia de hidrógeno, etc. Pero independiente, en términos muy generales, la mayoría de esas enzimas que vimos como oxidorreductasa tienen el nombre o el apellido deshidrogenasa, ¿ya? Generalmente se nombran ya sea con el nombre del sustrato o con el nombre del producto, y uno le coloca el apellido, deshidrogenasa, ¿ya? Entonces vimos dos, las más importantes obviamente que nosotros vamos a ver durante el transcurso del curso, que son las dependientes de coenzima del NAD, como un segundo sustrato que transporta iones hidruros en una reacción que puede ser de oxidación o de reducción, ¿ya? Y vimos un ejemplo, la lactato deshidrogenasa, la alcohol deshidrogenasa, vamos a ver después la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, etc. Todas esas enzimas utilizan la coenzima NAD como transportador de iones hidruros. Y también yo les hice una relación respecto de cuáles son los estados de oxidación y cómo cambia ese carbono, ¿ya? Para poder diferenciar si es una coenzima como NAD la que participa en el proceso de oxidación o reducción, o si es una flavoproteína mediada por el transporte de electrones. Entonces, no se olviden, cada vez que ustedes vean que un átomo de carbono cambia su estado de oxidación, ya sea por cambiar el número de enlaces unidos a oxígeno, la coenzima, y si el átomo de carbono pasa de un alcano, de un enlace simple, a un alqueno, un enlace doble, y viceversa, ahí participan en reacciones redox por transferencia de electrones, que en este caso serían mediadas por una flavoproteína, ¿ya? Ahora, dentro de la clasificación general, en la segunda posición o la segunda clasificación son las enzimas transferasas, y si bien es cierto, existen varios tipos de enzimas transferasas. Hay algunas que utilizan un grupo prostético, no todas utilizan grupo prostético, pero hay dentro de la familia de las transferasas aquellas que pueden utilizar o que utilizan realmente un grupo prostético, ¿ya? Y dentro de las que usan grupo prostético para este proceso de transferencia de grupos a nivel intermolecular, hay unas que son muy importantes, que son las aminotransferasas. Este es un caso especial de enzimas que participan en reacciones que se llaman reacciones del tipo ping-pong o de... se me fue el nombre. Ya me voy a acordar, ¿ya? Reacciones del tipo ping-pong, y básicamente el mecanismo de las enzimas es que primero son enzimas bisustrato. Primero entra un sustrato que actúa como donor, hay una modificación durante el estado de transición, hay una modificación covalente de la enzima, se libera el primer producto, después entra el segundo sustrato, la enzima le transfiere el grupo a este segundo sustrato, liberándose el segundo producto, ¿ya? Ese es el concepto, o digamos la cinética que lleva a cabo este tipo de enzima, ¿ya? Y por eso se llaman reacciones de Dupont o... ya voy a acordar, ¿ya? Esta enzima aminotransferasa participan en la transferencia de grupo amino de un donor. Entonces yo tengo un aminoácido 1, ¿ya? R1, ahí tengo el aminoácido 1, que la enzima, donde la enzima tiene un grupo prostético, que es el pidioxalfosfato, se los voy a abreviar de esa manera. El pidioxalfosfato, como grupo prostético de la enzima, lo que ocurre es que
el grupo alfa-amino del aminoácido 1 transfiere a la enzima, generando el alfa-cetoácido correspondiente. Entonces generamos el alfa-cetoácido y voy a escribirlo de esta manera mejor. Y la enzima, mi enzima que tiene como un grupo prostético el pidioxalfosfato, ¿ya?, se transforma en una enzima cuyo pidioxalfosfato acepta el grupo alfa-amino y se transforma en una piridoxamina. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, acá tienen el sustrato 1 que entra al sitio activo de la enzima, se modifica la enzima en el estado de transición, ¿ya? En el fondo, la pidioxamina lo podemos escribir de esta manera: enzima, el pidioxalfosfato al cual se le une el grupo alfa-amino del sustrato 1. Esa es la pidioxamina, ¿ya? Y se genera el producto 1. Pero la enzima, no se olviden que la enzima no puede sufrir modificaciones químicas. Entonces, esta enzima, ahora, me quedo chica la pizarra, vamos a borrar. Entonces ahora, que tengo mi enzima modificada, entra el segundo sustrato, y el segundo sustrato es un alfa-cetoácido, ¿ya? Es un alfa-cetoácido que, en presencia de mi enzima modificada, donde el pidioxalfosfato aceptó de manera transitoria el grupo alfa-amino que venía del aminoácido 1, ¿ya?, se transforma en el aminoácido 2. R2 más, y se restituye la enzima en su condición basal, ¿ya? Este es el clásico ejemplo, ¿ya? Ahora, ya me acuerdo. Este es el clásico ejemplo de una reacción del tipo ping-pong o de desplazamiento doble. ¿Por qué? Porque primero entra un sustrato, entra un aminoácido al sitio activo de la enzima. Ese aminoácido transfiere el grupo alfa-amino a la enzima, y por lo tanto ese aminoácido ahora se transforma en un cetoácido que se libera como producto. Entra el segundo sustrato, que es un alfa-cetoácido, y la enzima le transfiere el grupo alfa-amino, y este cetoácido ahora se transforma en otro aminoácido. Por lo tanto, ahí tienen el clásico mecanismo de transferencia de grupo amino entre un donor aminoácido y un aceptor alfa-cetoácido, ¿ya? Este ejemplo después lo vamos a ver con un poquito más de detalle cuando entremos a metabolismo de aminoácidos, ¿ya?, en la última parte. Y como ustedes se fijan acá, esta reacción en particular requiere de un grupo prostético. Pero también hay reacciones de transferencia de grupos, ¿ya?, en que no requiere de un grupo prostético de la enzima, o presente en la enzima. Es el caso de cuando yo tengo una molécula de glucosa, ¿ya?, y la voy a fosforilar a expensas del gasto de ATP. La reacción es mediada por una enzima que es la exoquinasa. Si ustedes se fijan, esta es una quinasa, y las quinasas se caracterizan porque, a diferencia de la otra transferasa, la exoquinasa y todas las quinasas son aquellas en que hay gastos de energía, ¿ya?, para llevar a cabo un proceso de transferencia de grupo. Entonces, básicamente lo que hace esta enzima es tomar un grupo fosfato del ATP, donde la estructura del grupo fosfato del ATP, o la estructura del ATP es la siguiente. Esto también después, con todo el detalle, se lo voy a explicar, solamente les voy a mostrar la estructura. ¿Ya? Entonces, básicamente lo que va a ocurrir es que va a existir la transferencia, se va a llevar a cabo la transferencia de este grupo fosfato al carbono 6. Entonces, para generar mi azúcar, CH2O fosfato, esta es la primera reacción de la glicólisis.
más ahora esta molécula que es el ADP, adenosin difosfato, más ADP. Si ustedes se fijan, aquí es una reacción también de transferencia de un grupo intermolecular, un grupo fosfato, ¿entre quién? Entre el donor ATP y el aceptor glucosa. Si bien es cierto, la enzima se llama exoquinasa porque aquí prima, ¿ya? Es más importante, el costo de energía que implica es la transferencia de ese grupo fosfato al carbono 6 de la glucosa, ¿ya? Y por eso que todas aquellas reacciones en las que se gasta ATP, ustedes las van a conocer como quinasas, ¿ya? Pero el nombre real de esta enzima es una del fosfato que se está transfiriendo, ahí está el otro sustrato, glucosa, y la función, transferasa. ¿Ya? Este es otro ejemplo bien particular de una transferasa, una fosfoglucotransferasa, ¿ya? Obviamente nosotros no la vamos a conocer en la glicólisis como fosfoglucotransferasa, sino que la vamos a conocer como quinasa. ¿Por qué? Porque está directamente involucrada en la transferencia de un grupo, en este caso fosfato, pero con gasto de energía, ¿no? Con gasto de ATP. Pero ahí tienen otro ejemplo de una de una transferasa que no requiere de un grupo prostético, sino que solamente la glucosa y el ATP actúan como dos sustratos que tienen que interaccionar con el sitio activo de la enzima, y por lo tanto la enzima lo que hace es mediar la transferencia del grupo fosfato, ¿ya? Y para que ocurra transferencia de ese grupo fosfato, bueno, después vamos a ver el mecanismo, ¿ya? Sí o sí tiene que haber un ataque nucleofílico para romper el enlace fosfodiéster y ese fosfato sea transferido al carbono 6 de la glucosa. Y eso justo lo hace un alcohol, ¿ya? Pero ese mecanismo se lo voy a mostrar después, ¿ya? Pero ahí tienen dos ejemplos de enzimas transferasa. Una que requiere de grupo prostético y otra que no requiere de grupo prostético, ¿ya? El tercer ejemplo, o más bien dicho, la tercera clasificación de enzimas son las hidrolasas. Tal cual como su nombre lo indica, son reacciones donde se rompe un enlace covalente con la adición de una molécula de agua. Es decir, es una reacción hidrolítica de un enlace covalente, mediado en este caso, obviamente, por una molécula de agua. Ahí la molécula de agua actúa como un nucleófilo. Y el ejemplo que ya vimos fue cuando analizamos la catálisis de la quimotripsina. Entonces, ¿qué dijimos de la quimotripsina? Que yo tengo una proteína, tengo una cadena polipeptídica, y acá tengo, voy a escribir una cadena pequeñita, carbono alfa, aquí tengo un enlace peptídico, aquí tengo otro carbono alfa, aquí tengo otro enlace peptídico, aquí tengo otro carbono alfa, otro enlace peptídico, y vamos a terminar con un carboxílico, ¿ya? Lo vamos a hacer a pH 7, ¿ya? Y vamos a suponer que este carbono alfa tiene una fenilalanina. ¿Se acuerdan las características de la quimotripsina? Que hidroliza un enlace peptídico adyacente a un residuo de fenilalanina o un residuo apolar. Entonces, si este es el residuo, este es el enlace que corta. Por lo tanto, la reacción de hidrólisis, aquí obviamente no le voy a... Ustedes ya vieron el mecanismo catalítico, aquí no solamente no lo voy a explicar en función del mecanismo catalítico, pero la reacción implica que tiene que entrar una molécula de agua. Y si ustedes recuerdan el proceso catalítico, la molécula de agua era para restablecer, en el fondo, o eliminar el enlace covalente transiente que se llevaba a cabo entre la serina, 195, y el carbonilo, del enlace peptídico que se va a romper. Y ahí entra la molécula de agua, y lo que hace esta molécula de agua, cuando rompe este enlace peptídico, eso es al final ya del proceso catalítico, generamos esta cadena, lo voy a anotar de esta manera, solamente aquí, y aquí está mi carboxilo terminal, aquí, y más NH2, mi cadena, aquí estaría la fenilalanina y mi carboxilo. Esa es la clásica reacción de hidrólisis mediada por una molécula de agua, ¿ya?
donde el ejemplo clásico que ya habíamos visto es la actividad de quinotripsina. Si ustedes recuerdan el proceso catalítico, como yo les dije, aquí la molécula de agua en ese paso catalítico actúa como un nucleófilo. Acuérdense que está formado un enlace covalente transiente entre la serina y el carbonilo del estado de transición, y para romper ese enlace y por lo tanto restablecer la actividad de la enzima, entra una molécula de agua que actúa como un nucleófilo exactamente sobre el carbono-carbonilo. Se rompe el enlace transiente, covalente, y se genera el carboxilo terminal y se libera por lo tanto el producto, ¿ya? La hidrolasa rompe un enlace covalente por la adición de una molécula de agua. Entonces, cuando ustedes escuchen, esta es una enzima hidrolítica, es porque en el proceso de rompimiento de un enlace covalente, siempre debe participar una molécula de agua que actúa como un nucleófilo, y este está asociado generalmente a el rompimiento de un enlace covalente transiente que se genera en el estado de transición entre la enzima y el estado de transición. Acuérdense que eso no es ni sustrato ni producto, ¿ya? Siempre hay involucrado una molécula de agua, ¿ya? Otro ejemplo, que también, esto se lo muestro porque ya lo vimos en el fondo para recordar, pero hay otro rompimiento hidrolítico que es muy importante en el metabolismo, que es cuando yo tengo, por ejemplo, el pirofosfato. El pirofosfato es un producto, este es el pirofosfato. El pirofosfato es un producto de la hidrólisis de ATP, ¿ya? Si yo tengo mi molécula de ATP, que dijimos que era esta, si esta es mi molécula de ATP, adenosin trifosfato, ¿ya? Esta molécula puede sufrir una hidrólisis en ese enlace fosfodiéster, o puede sufrir una hidrólisis en ese enlace fosfodiéster, o sencillamente puede sufrir una hidrólisis fosfoéster, ¿ya? Esta es la menos común. La más común, desde un punto de vista metabólico y energético, son estas dos. Entonces, cuando llevamos a cabo un rompimiento hidrolítico en este fosfato, que es el fosfato alfa, beta, gamma, rompemos este enlace fosfodiéster y generamos como producto pirofosfato y adenosin monofosfato, AMP. Esta es una reacción clásica de hidrólisis en el metabolismo central, y después cuando veamos en el capítulo de bioenergética van a entender cuál es la importancia metabólica y energética de la hidrólisis de estas moléculas de ATP en pirofosfato y AMP. Pero resulta ser que este pirofosfato, ¿ya? Después les voy a explicar que esta hidrólisis que acabamos de hacer acá también es una hidrólisis mediada por una molécula de agua. Es una hidrolasa que involucra el ataque nucleofílico de una molécula de agua. Entonces el pirofosfato, resulta ser que este pirofosfato también yo lo puedo hidrolizar a expensas por la entrada de una molécula de agua, donde la molécula de agua actúa como un nucleófilo y básicamente ataca el fosfato y se desplaza los electrones para generar dos moléculas de fosfato. Esta es una reacción muy importante porque permite liberar una cantidad enorme de energía, ¿ya? Eso se traduce lo mismo como decir dos fosfatos inorgánicos, ¿ya? Aquí tienen otra reacción de hidrólisis, ¿ya? Mediada por una molécula de agua o una hidrolasa. Esta enzima se llama pirofosfato hidrolasa o pirofosforilasa. Tienen varios nombres, ¿no? Pero esa es la clásica reacción de hidrólisis, que a nosotros después, o sea, no que nosotros, sino que esta reacción la vamos a ver que es importante en metabolismo, ¿ya?
Y después vamos a ver cómo esta reacción es importante desde un punto de vista energético y termodinámico, ¿ya? Por el momento solamente le muestro el ejemplo, ¿ya? Pero no se olviden de esta reacción, ¿ya? La cuarta enzima, la cuarta clasificación de enzima corresponde a las enzimas del tipo liasas, ¿ya? Y las enzimas liasas, esta es una L, las enzimas liasas básicamente lo que hacen es romper un enlace, pero aquí no está involucrada una molécula de agua, ¿ya? Es un rompimiento no hidrolítico. Se corta un enlace, ¿ya? Se rompe un enlace covalente, pero no es hidrolítico y tampoco es oxidante. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay cambio del estado de oxidación del carbono, ¿ya? No hay cambio de estado de oxidación del carbono y tampoco hay o está involucrada una molécula de agua como nucleófilo, ¿ya? El ejemplo más clásico, que también lo vamos a ver en el metabolismo central, está asociado al metabolismo de ácidos grasos, es cuando ustedes tienen una molécula de citrato, ¿ya? La molécula de citrato se forma por condensación de oxalacetato y acetil-CoA en la matriz mitocondrial. Esta es la molécula de citrato. ¿Ya? Está poniendo el lápiz. Ahí tienen la molécula de citrato y resulta ser que este citrato se puede, se puede escindir rompiendo ese enlace. Pero si ustedes se fijan acá, para romper ese enlace, solamente vamos a necesitar energía, ¿ya? Aquí no hay transferencia de grupo fosfato, solamente hay, para romper un enlace, sabemos que un enlace covalente tiene un costo energético. Esta enzima en particular utiliza la energía de hidrólisis del ATP, que lo hidroliza en ADP más fosfato, entonces se generan como producto, y la energía utilizada, o más bien dicho, la energía generada por la hidrólisis del grupo fosfato, que es del orden de 30,5 kJ por mol, permite romper ese enlace para formar una molécula que necesita una coenzima, que es la coenzima A. La coenzima A tiene un grupo tiol que es el altamente reactivo, ¿ya? La coenzima A tiene un grupo tiol que es muy reactivo y por lo tanto para esta reacción en particular se requiere para poder transportar este grupo ácido. Esa es la función de la coenzima A, ¿ya? Transportar grupos ácidos o acetilos, etc., ¿ya? Entonces, la enzima que cataliza esta reacción se llama citrato por el sustrato y la función que cumple, liasa. Entonces, esta es la clásica enzima de la clasificación liasa. Una citrato liasa que rompe este enlace covalente, obviamente lo utiliza con gasto de energía, ¿ya? Ahora me podrían decir, entonces, ¿por qué no se llama quinasa? Miren que yo les dije, mire, en la transferasa hay gasto de energía, ¿ya? De ATP para poder fosforilar la glucosa, y esas se llaman quinasa. Sí, todas aquellas reacciones donde se gasta ATP, pero que impliquen la transferencia de un grupo fosfato desde el donor, que es ATP, al aceptor, que es glucosa o cualquier otro sustrato, es decir, que haya una reacción de fosforilación, son quinasas y son clasificadas como transferasas. Pero aquí no hay transferencia de grupo fosfato, ¿ya? Porque ¿qué es lo que generamos en la reacción de escisión de ese enlace? Por un lado generamos el oxalacetato, que es este, y por otro lado generamos la coenzima A, CH3, CO, S, CoA, ¿ya? Generamos oxalacetato,
y generamos acetil-CoA. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, ahí no hay una reacción de fosforilación. ¿Ya? Y como no hay reacción de fosforilación, no es una quinasa, pero gasta ATP. Pero es, de acuerdo a la función que hace esta enzima, es clasificada como una liasa y no como una quinasa. ¿Ya? No que se olviden, las quinasas gastan ATP, pero fosforilan el sustrato o fosforilan el producto. ¿Ya? Pero las liasas pueden gastar ATP, pero no fosforilan. ¿Ya? Otro ejemplo. ¿Todas las liasas gastan ATP? No. Aquí ustedes tienen, este es el piruvato. Y el piruvato en una reacción de descarboxilación, por lo tanto, se descarboxila. ¿Ya? Y se transforma en el aldehído, CC3. Bueno, aquí necesitamos un medio ácido más descarboxilación. ¿Ya? Esta reacción es mediada por una enzima que tiene un nombre que depende del sustrato, piruvato, ¿ya? Y la función es una descarboxilación. ¿Ya? Entonces, claro, esta enzima esta reacción uno la reconoce más como una reacción de descarboxilación. Aquí estamos escindiendo la molécula sin cambiar el estado de oxidación del carbono, ¿ya? Generando un CO2. Por lo tanto, si bien es cierto, uno podría decir que el nombre de esta enzima estaría asociada con liasa, así como la citrato liasa. Aquí no es una piruvato liasa, esta es clasificada dentro de la clasificación general liasa, está en la subclasificación de acuerdo a la función que lleva a cabo, que es una descarboxilación. ¿Ya? Pero ahí viene otro ejemplo de liasa, para que ustedes vean que algunas de las enzimas se nombran en función de valga la redundancia, de la función que llevan a cabo. ¿Ya? Entonces, nombre del sustrato y la función que realizan, descarboxilación. ¿Ya? Ahí tienen otro ejemplo de enzima liasa. La quinta clasificación corresponde a las enzimas clasificadas como isomerasas. Las isomerasas generalmente son enzimas que catalizan reacciones monosustratos. Si ustedes vieron en los ejemplos anteriores, la mayoría eran bisustratos. Pero todas las isomerasas son monosustratos. ¿Ya? La coenzima, si bien sirve para transportar el grupo acilo, también es combustionado durante la oxidación de ácidos grasos. Franco, eso lo vamos a ver en su debido momento cuando veamos metabolismo de ácidos grasos. Pero por el momento, la respuesta es sí. Se puede combustionar completamente hasta CO2 y agua. Y eso involucra la acción del ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa, es decir, el transporte de electrones en la cadena transportadora de electrones y los procesos de fosforilación de ATP por la ATP sintasa. O sea, un mecanismo que es mucho más complejo, pero sí, el acetil-CoA lo podemos combustionar en un 100% hasta CO2 y agua, siempre y cuando sea una condición aeróbica. ¿Ya? Pero no se me adelante. Falta harto todavía para eso. Ya, las isomerasas, como yo le dije, generalmente son monosustratos y básicamente lo que hace la enzima es cambiar de un isómero a otro isómero. El ejemplo más clásico es la glicólisis, cuando ustedes tienen glucosa y esta ya está fosforilada, que es el segundo paso de la glicólisis. ¿Ya? Ahí ustedes tienen la glucosa 6-fosfato, no se olviden que este es el carbono numérico 1,
5, 6. Aquí tenemos la glucosa 6-fosfato. Y esta es una reacción reversible, mediada por una fosfoglucoisomerasa. Para transformarla en el isómero correspondiente. Esta es una aldohexosa y lo transformamos en una cetohexosa, es decir, CH2OH, este es el carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. Por lo tanto, esto sería CH2O fosfato. Y aquí ustedes tienen la fructosa 6-fosfato, que es una aldocetosa. Entonces aquí estamos cambiando un isómero de aldohexosa a una aldocetosa. ¿Ya? Dentro de la clasificación de la isomerasa, por ejemplo, están las racemasas. Y las racemasas es porque intercambian los racémicos. Tengo una L-alanina y lo puedo transformar a una D-alanina, por ejemplo. No se olviden que los aminoácidos, de acuerdo a su estereoquímica, se clasifican también en L y D, ¿ya? Excepto la glicina, que no tiene 4 sustituyentes diferentes sobre el átomo de carbono o carbono alfa de la glicina. Todos los otros 19 aminoácidos tienen 4, el carbono numérico tiene 4 sustituyentes diferentes, por lo tanto tenemos los isómeros o el racémico L o D. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, uno puede intercambiar entre el L y el D con una racemasa. Pero en el fondo esa racemasa está dentro de la clasificación general de la isomerasa. ¿Ya? Y por último, tenemos otro grupo de enzimas que son muy importantes, que son las famosas ligasas. Tal como su nombre lo indica, las ligasas lo que hacen es ligar, formar enlaces covalentes. Pueden formar un enlace covalente carbono-carbono, carbono-oxígeno, carbono-nitrógeno. Alguien se le activó la lámpara. Carbono-carbono, carbono-oxígeno, carbono-nitrógeno, carbono-azufre, no importa. Cualquier formación de un enlace covalente que implique el gasto de ATP son subclasificadas como sintetasas. ¿Ya? Entonces están aquellas que pueden formar un enlace covalente sin gasto de energía. Las liasas igual pueden formar un enlace covalente. ¿Ya? Pueden adicionar un grupo, por ejemplo, a un doble enlace. ¿Ya? Yo les mostré en una dirección las liasas, que pueden escindir. En una gastamos ATP. Pueden escindir sin gastar ATP. ¿Ya? Pero pueden, en la reacción inversa, pueden adicionar grupos a un doble enlace. ¿Ya? Y ahí cuando adicionan un grupo a un doble enlace, están formando un enlace covalente. Bueno, esas liasas cuando adicionan grupos a un doble enlace y forman, por lo tanto, un enlace simple, carbono-carbono, carbono-nitrógeno, por ejemplo, o carbono-oxígeno, ¿ya? Ahí no hay gasto de ATP. Y cuando no hay gasto de ATP en los procesos de formación de un enlace covalente, esas enzimas liasas se clasifican como sintasa. ¿Ya? En cambio, una ligasa que forma un enlace covalente y que implica un gasto de ATP son subclasificadas como sintetasas. Entonces no se vayan a confundir. Están las sintasas y las sintetasas. ¿Ya? Entonces, las sintetasas son ligasas que gastan ATP para formar un enlace covalente. Las sintasas son enzimas que adicionan grupo a un doble enlace, formando un enlace covalente, pero no hay gasto de ATP. ¿Está claro? No hay gasto de energía. Y dentro de las ligasas, cualquiera que forme un enlace covalente,
Un ejemplo muy importante también que nosotros vamos a ver en el metabolismo central de aminoácidos es cuando ustedes tienen una molécula de glutamato, ¿ya? Glutamato, no se olviden, este es un NH3, el glutamato tiene 5 átomos de carbono, 1, 2, 3, 4, 5, y es un dicarboxílico, por lo tanto aquí tengo mi grupo R, y este es un CH2, CH2. Y a este glutamato, si yo lo hago reaccionar con un NH4 más, es decir, con un amonio libre, ¿ya? Sí o sí, esta reacción requiere de ATP. Entonces aquí, fíjense, mi ATP es mi tercer sustrato. Requiere de ATP, porque yo voy a formar un enlace covalente entre este carboxilo y este amino. ¿Para qué? Para formar un enlace peptídico, ¿ya? Un enlace peptídico porque en el fondo es, pero no peptídico directamente, sino que es un enlace amido, ¿ya? Un grupo amido. Esa reacción va a formar un enlace covalente entre el carbono y el nitrógeno. Entonces, ¿cómo va a quedar mi molécula? Mi molécula va a quedar de la siguiente manera. El glutamato mantiene su alfa-amino, CH2, 2, voy a poner acá 2 para no me queda mucha pizarra, y aquí tengo el carbonilo, y acá el NH2. Fíjense, aquí yo tengo mi grupo amido. Grupo amido. ¿Ya? Para que ocurra esa reacción de adición y formación de un enlace covalente carbono-nitrógeno, estoy formando este enlace carbono-nitrógeno, necesito mucha energía, o la enzima necesita mucha energía, y utiliza la hidrólisis de ATP. Y ese ATP se hidroliza en ADP más fosfato. La enzima que cataliza esa reacción se llama, como vimos aminoácidos, ¿se acuerdan cómo se llama este aminoácido? Sí, Matías, las sintasas están dentro de la clasificación de las liasas. Cuando una liasa adiciona un grupo a un doble enlace y forma un enlace covalente, sin gasto de ATP, se subclasifican como sintasas. ¿Ya? Y sintasa es con S. ¿Ya? ¿Por qué les nombro esto? Porque en algún momento yo voy a utilizar el nombre, miren, aquí hay una sintasa. Esa es una que forma un enlace covalente y no tiene gasto de energía. Muy bien, Lisette, es una glutamina. Entonces la enzima se llama glutamina. Y como gasta ATP, es sintetasa. ¿Ya? No lleva el nombre ligasa, ¿no? No es una glutamina ligasa, no es una glutamato amonio ligasa, no inventen nombre, porque han inventado millones de nombres. Esta es una sintetasa. ¿Por qué? Porque forma un enlace covalente carbono-nitrógeno, está dentro de la clasificación de las ligasas, pero gasta ATP, gasta energía. Es una sintetasa. ¿Ya? Si aquí hubiésemos escrito una reacción también de formación de un enlace covalente por la adición, por ejemplo, de un átomo de una molécula a un doble enlace, pero no hay gasto de ATP, sería una, no sé, cualquier nombre, espirulin sintasa. Espirulina es una proteína, por si acaso, no estoy inventando el nombre, ¿ya? Sería una espirulina sintasa, si no hay gasto de ATP. Pero aquí tenemos gasto ATP y la formación de un enlace covalente. Entonces es una sintetasa, ¿ya? Muy bien, Lisette, es una glutamina. ¿Ya? Sí, lo había leído cuando lo dije, ¿ya? Estas son la clasificación general que a nosotros nos interesa. No me interesa que ustedes se aprendan todo el nombre de las enzimas. No, con que ustedes reconozcan, si ustedes ven la reacción, y ustedes me dicen, profe, mire, aquí hay una reacción de formación de un enlace carbono-nitrógeno y gasta ATP, entonces una sintetasa, es suficiente. Es decir, que ustedes sepan reconocer en la reacción
¿Qué tipo de enzima participa? Si no se acuerdan del nombre, está bien. Si no se acuerdan que esta es la glutamina sintetasa, pero me pone el profe, esta es una reacción mediada por una sintetasa, está bien. ¿Ya? Eso es lo que a mí me interesa. ¿Ya? Es decir, que no vayan a confundir una reacción redox, de óxido-reducción, cuya clasificación general, óxido-reductasa, están las deshidrogenasas. Ustedes mirando la reacción, no me vayan a decir, profe, no, esta es una sintetasa, o esta es una ligasa, esta es de la familia de la, no sé, transferasa. No. ¿Ya? En una reacción redox, uno se puede confundir, porque en una reacción redox hay transferencia de algo, de iones hidruro, de electrones. Entonces una reacción redox, ojo, no es clasificada como una transferasa, es clasificada como una óxido-reductasa. Entonces, a eso voy que Alejandra, se puede empezar su 18 sin ningún problema. A mí todavía me queda clase, no hay problema. ¿Ya? Entonces, a mí lo que me interesa es eso, más que ustedes se aprendan el nombre de la enzima, es qué hace la enzima y cómo podría yo eventualmente clasificar esa enzima. ¿Ya? Entonces, si es una reacción de óxido-reducción, me tienen que decir, es una deshidrogenasa, mira, aquí hay una reacción donde participa una deshidrogenasa, o participa una reacción de transferasa. ¿Ya? Entonces, básicamente, eso, ¿ya? Ok. Como están ávidos de conocimiento, ¿ya? Esta clase es muy entretenida, entonces vamos a seguir con cinética. Y ahora vamos a ver el concepto de inhibición enzimática. Cuando vimos cinética enzimática, básicamente lo que hicimos fue analizar la reacción enzimática en función de sus parámetros cinéticos. ¿Ya? Empezamos con un modelo sencillo y ese modelo lo representamos a través de una ecuación matemática, que es el modelo de la hipérbola de Michaelis-Menten, que permite describir el comportamiento cinético de mi enzima cuando se mide la velocidad inicial en función de la concentración de sustrato. ¿Ya? Entonces, de ese comportamiento cinético, nosotros determinamos V máxima, determinamos Km, determinamos la relación que tiene V máxima con el paso limitante de la reacción, y por lo tanto se puede deducir o determinar la constante catalítica, y obteniendo la constante catalítica y el valor de Km, podríamos también determinar la constante de especificidad catalítica, o de eficiencia catalítica, que era el kcat partido por Km. ¿Ya? Y acuérdense que para poder determinar esos parámetros cinéticos, nosotros no utilizamos la cinética hiperbólica, ¿ya? Sino que se linearizó el modelo de Michaelis-Menten a través de la ecuación de la recta, que permitía extrapolar los valores al eje Y, que era el inverso de la velocidad, y extrapolar los valores al inverso del eje X en el cuadrante negativo, que da cuenta del inverso de la constante micaeliana. Y de esa recta, la pendiente correspondía a la razón entre Km y V máxima. Es decir, de una linearización de la ecuación de Michaelis-Menten podíamos, por lo tanto, determinar todos los parámetros cinéticos. Bueno, Km y V máxima directamente, y conociendo la concentración de enzima total, podíamos determinar kcat. Y teniendo kcat y Km, podíamos determinar la constante de especificidad catalítica o de eficiencia catalítica. ¿Ya? Entonces, si bien es cierto, ese análisis nos permite caracterizar una enzima en función de sus parámetros cinéticos, también nos permite analizar esa enzima en función de la presencia de inhibidores o de reguladores. No se olviden que las enzimas, una de las características más importantes que tienen las enzimas es, que lo dijimos cuando empezamos el capítulo de cinética, o de enzima en general, que las enzimas son regulables. Entonces yo puedo regular una enzima, pero esa regulación
de la enzima en una ruta metabólica, sí o sí tiene que ser un proceso reversible, porque si yo regulo una enzima de manera irreversible, esa enzima se muere, ya no tiene ninguna finalidad desde un punto de vista regulatorio que yo una enzima la inhiba de manera irreversible. Entonces, el concepto de inhibición corresponde a uno de los tantos mecanismos de regulación enzimática. Entonces, en vez de colocar como título acá inhibición enzimática, uno podría decir, bueno, regulación enzimática. Y de regulación enzimática, ¿ya? Vamos a poner aquí regulación, ya, algo general. Y dentro de los mecanismos de regulación enzimática, bueno, está inhibición enzimática, y dentro de la inhibición enzimática, pero obvio, como estamos dentro del capítulo o dentro del concepto de regulación, esta inhibición sí o sí tiene que ser reversible. No puedo matar la enzima, ¿ya? Porque si no quedaría completamente inhabilitada para seguir participando del proceso, ya sea catabólico o anabólico. Entonces, la inhibición, que va a estar reflejada en una disminución de su actividad catalítica o de su actividad cinética, tiene que ser sí o sí reversible, ¿ya? Por lo tanto, dentro de este concepto, o dentro de la, digámoslo, sí, dentro del contenido o dentro del tipo de inhibición reversible, está el competitivo, está el acompetitivo y está el mixto. Y dentro del mixto hay uno muy particular, que es el no competitivo puro. ¿Ya? Ahora, estos son los 4 modelos de inhibición, los 4 modelos de inhibición enzimática reversible, que va a permitir, por lo tanto, regular la actividad de una enzima en una ruta metabólica. ¿Ya? ¿Hay enzimas que son activadas? Sí. Hay procesos de activación, que eso lo vamos a ver relacionados con las enzimas alostéricas. Pero las enzimas micaelianas, puede verse reflejado el efecto, ya sea en la velocidad máxima o en el KM. No se olviden que la velocidad máxima no es más que la concentración de sustrato que satura completamente la enzima. Si yo trabajo una concentración de enzima constante, imposible dentro del experimento aumentar la velocidad máxima, porque uno puede decir, yo puedo activar mi enzima si yo aumento la velocidad máxima. Sí, pero no se olviden que la velocidad máxima es igual a kcat por la concentración de enzima total. Y para cambiar la velocidad máxima o aumentar la velocidad máxima, sí o sí necesito aumentar la concentración de enzima total. Pero en mi experimento en el laboratorio, yo coloco o adiciono una concentración constante de enzima. Y esa no cambia durante el transcurso de la reacción. Por lo tanto, imposible que pueda yo aumentar la actividad o mejorar la actividad de mi enzima a través de un aumento de la velocidad máxima. Entonces, ¿qué otro parámetro me permite regular? ¿Ya? ¿O qué otro parámetro yo puedo regular para mejorar, ¿ya?, una enzima? La interacción del sustrato por el sitio catalítico. ¿Ya? Entonces yo puedo tener un sustrato, por ejemplo, que me determine un valor de Km muy pequeñito o que me determine un valor de Km muy grande. Entonces, desde un punto de vista inhibitorio o desde un punto de vista de regulación de la enzima, ¿ya?, para una enzima micaeliana, el proceso de activación que uno lo podría asociar, uno podría asociar el concepto de activación de la enzima no a través de la velocidad máxima, porque la concentración de enzima total no va a cambiar durante el experimento. Pero sí, uno lo puede asociar al valor del Km. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un Km muy grande y lo transformo en un Km muy pequeñito? Ahí tengo un efecto notorio en la interacción del sustrato por el sitio catalítico. ¿Ya? Entonces, ¿y dónde se puede ver reflejado
un cambio en la velocidad máxima. Siempre, ya sea, o sea, siempre ese efecto va a estar asociado a la concentración de enzima total. Pero resulta ser que en las enzimas alostéricas sí puede haber un inhibidor y también puede haber un activador. Pero ahí lo vamos a analizar, que ese efecto activador está directamente relacionado con la interacción del sustrato con el sitio catalítico y no por un aumento en la concentración real de la enzima. Es decir, al final B máxima nunca va a cambiar. Lo que sí va a cambiar y que puede cambiar en un modelo de regulación es la interacción que muestra el sustrato por el sitio catalítico. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a ver ahora es el competitivo. Inhibición competitiva. Como yo les dije, este es un proceso reversible y la inhibición competitiva implica que el sustrato, si yo tengo mi enzima, la enzima, déjeme anotar, para el modelo, para un inhibidor competitivo, el modelo cinético dice que mi enzima más el sustrato, o el sustrato de enzima, forma el complejo enzima-sustrato y posteriormente tenemos nuestro paso catalítico para la formación del producto. El inhibidor competitivo se une a la enzima libre con su propia constante de equilibrio para formar el complejo EI, que obviamente está inactivo. ¿Ya? Pero el inhibidor competitivo se une a la enzima libre, pero se une exactamente en el sitio activo, por lo tanto, de ahí viene su nombre. El inhibidor se une al sitio activo y por lo tanto compite con el sustrato por el sitio activo. ¿Ya? Dentro de las suposiciones para el modelo es que, si bien es cierto, el inhibidor compite con el sustrato por el sitio activo, uno espera que la constante de afinidad del sustrato por el sitio activo sea mucho mayor a la constante de afinidad que muestra el inhibidor por el sitio activo. ¿Por qué? Porque si el sustrato tiene mayor afinidad o una interacción fuerte con el sitio activo, y este sitio activo está ocupado por el inhibidor, entonces el sustrato, si yo aumento su concentración, yo puedo desplazar el inhibidor del sitio activo y resulta ser que después el sustrato, solamente por efecto de concentración, se puede unir al sitio activo y saturar la enzima. Y eso es lo que ocurre. ¿Ya? ¿Ya? La competencia por el sitio activo entre el inhibidor y el sustrato también involucra o está definido en base a la interacción que muestra el sustrato y el inhibidor por el sitio activo. ¿Ya? Eso significa que la interacción es dependiente de la concentración que tengamos del sustrato respecto de la concentración del inhibidor. Entonces, experimentalmente, uno agrega la enzima, no se olviden que eso es constante, y después uno agrega el inhibidor, también a una concentración constante. Y por lo tanto se forma el complejo enzima-inhibidor. Y después hacemos nuestra cinética y evaluamos la actividad de la enzima, B0 versus concentración de sustrato y determinamos el comportamiento cinético de la enzima en ausencia del inhibidor y el comportamiento cinético de la enzima en presencia del inhibidor. Y para cada uno de los dos experimentos donde se mantiene constante la concentración de enzima y se determina la cinética a las mismas concentraciones del sustrato, la única diferencia está en que una tiene inhibidor de concentración conocida y la otra no, se determinan los parámetros cinéticos. Entonces ahí es importante la linearización de la ecuación de Michaelis-Menten para poder determinar Km y B máxima en ausencia del inhibidor y después en el otro experimento determinar Km y B máxima en presencia del inhibidor. Entonces ahí hablamos de un Km y B máxima aparente. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que dice el modelo? El modelo dice que cuando
se grafica B0 versus concentración de sustrato y obtengo mi cinética en ausencia del inhibidor. Acá tengo que B0 es igual a B máxima en ausencia del inhibidor. También yo puedo determinar de este gráfico un valor aproximado donde B0 es igual al 50% de la B máxima. La extrapolación correspondería al valor del Km en unidades de molar. Sí o sí está en unidades de molar. No se olviden que Km se mide en molar. Y después, esto es en ausencia del inhibidor. Como el inhibidor se une al sitio activo y experimentalmente uno adiciona primero el inhibidor y después ve cómo el sustrato, a medida que va aumentando la concentración, va desplazando el inhibidor del sitio activo, está claro que yo voy a necesitar una mayor concentración de sustrato para poder desplazar el inhibidor del sitio activo. Entonces, la curva tiene este comportamiento. Va a llegar un punto en que alcancemos exactamente la velocidad máxima, cuando a una concentración muy alta de sustrato podamos desplazar completamente el inhibidor del sitio activo y así el sustrato se une al sitio activo y satura la enzima. Entonces, si ustedes se fijan, en este comportamiento cinético, B máxima se mantiene constante, B máxima es constante, ¿ya? Se alcanzan los mismos valores de B máxima en presencia o ausencia del inhibidor, y lo único que cambia, por lo tanto, es que aumenta el Km. ¿Por qué aumenta el Km? Y ahora la pregunta es, ¿cuánto aumenta el Km? ¿Ya? Yo tendría que haber empezado primero con las matemáticas y después eso expresarlo en este gráfico, ¿ya? Pero primero estoy haciendo solamente una deducción lógica respecto de que si el inhibidor se une al sitio activo, está claro que el sitio activo estando ocupado, el sustrato no puede ingresar. Entonces necesito más refuerzo de sustrato, entonces ya no necesito uno, ya necesito 10, 15, 20 para poder ir desplazando ese inhibidor. Automáticamente me tiene que, o sea, yo tengo que, puedo analizar rápidamente que la interacción del sustrato con el sitio catalítico cuando está ocupado por el inhibidor se hace más débil y por lo tanto yo necesito mayor concentración de sustrato para poder desplazar el inhibidor. Y eso se tiene que ver reflejado en el valor del Km. ¿Ya? Veamos si se ve o no se ve reflejado en el valor del Km. Entonces, para el modelo sencillo, yo puedo suponer, no puedo suponer nada, o sea, lo vamos a hacer. Para este equilibrio, no se olviden que Km, este equilibrio está representado por Km, donde Km es igual a la concentración del complejo enzima-sustrato dividido por la concentración de enzima por la concentración de sustrato. ¿Ya? Lo definimos al revés, si no me equivoco. Deja acordarlo. La constante de disociación, por lo tanto, si es la constante de disociación, sustrato-producto. Lo es al revés. S, ES. ¿Ya? Y el inhibidor tiene su propia constante de inhibición. Y su constante de inhibición, o su constante de equilibrio de inhibición, es también EI dividido por EI. ¿Okay? Ambas, en el fondo, están íntimamente relacionadas. Por la unión a la enzima libre. ¿Pero qué otra cosa conocemos? La ley de acción de masa. Y la ley de acción de masa dice que la enzima total que yo tengo, de aquí voy a comenzar, la enzima total se va a encontrar como enzima libre, se puede encontrar como formando el complejo enzima-sustrato y también se puede encontrar formando el complejo enzima-inhibidor. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo puedo representar
estos valores. Ah, miren, el EI, este EI lo obtengo de aquí. El ES lo dejo aquí. Y el E lo obtengo de acá. Entonces, si ustedes se fijan, acá me queda el EI, me queda en función de E y del inhibidor. El E, eso lo dejamos ahí. El E me queda en función de ES y KM. ¿Bien? Entonces, en total, ¿cuánto vale E? Ah, E vale KM ES dividido por S. Eso vale E. Más ES. ¿Y cuánto vale EI? Ah, EI vale E I dividido por KI. Eso vale EI. Hay que despejar E de nuevo. Entonces me queda aquí E total. ¿Cuánto vale E? Vale esto. Ah, entonces KM ES dividido por S más ES más KM, voy a reemplazar ES dividido por S, ahí tengo E, lo multiplico por I y KI. Entonces, si ustedes se fijan, y voy a sacar factor común. Aquí tengo uno y acá tengo otro. Por lo tanto, KM ES dividido por S, factor de 1 más la concentración de I dividido por KI, más ES. A esto que está acá, lo voy a llamar alfa, solamente para no escribir todo de nuevo. Entonces, alfa es igual a 1 más la concentración del inhibidor dividido por su constante de inhibición. Entonces, ET es igual a alfa KM por concentración de ES dividido por concentración de ES más la del complejo ES. Y aquí despejamos ES. Entonces me queda ES factor de alfa KM dividido por S más 1. Pero espera un segundito, vamos a... ¿Cómo lo puedo hacer más fácil? Ya dejemos así, ¿no? Y despejamos ES, entonces me queda que ET es igual a ES y pasa dividiendo, y si pasa dividiendo sería alfa KM dividido por S más 1, ¿no? ES. Que lo podría haber multiplicado por... Ya. Aquí, si ustedes quieren, aquí multiplican por la concentración de sustrato. Si multiplican por la concentración de sustrato, se va a ese sustrato y aquí me quedaría... ya hagamos así. Si multiplican, me quedaría alfa KM
ES más ES concentración de sustrato. Y acá me quedaría, por lo tanto, aquí yo despejo. Ya, estoy pordonteando. No está bien. ES. Y acá despejamos ES. ES, factor de alfa KM más concentración de S. Ahí está. Sería mejor despejar arriba. Y ET dividido por alfa KM más concentración de S es igual a ES. Pero aquí yo multipliqué por S, me faltó este T, multiplicarlo por S, por lo tanto aquí me queda, me comí una concentración de sustrato, acá me queda otra concentración de sustrato, y acá me queda otra concentración de sustrato. ¿Y cuánto vale ES? La concentración de ES, acuérdense que este es el paso catalítico, por lo tanto, B0 es igual a K más 2 por la concentración del complejo enzima sustrato. La ecuación de velocidad que define el paso limitante de mi reacción y por ende el paso catalítico es esta expresión. Por lo tanto, ES es igual a B0 dividido por K más 2. Reemplazo acá y me queda que E total, concentración de sustrato, dividido por alfa Km más concentración de sustrato es igual a B0 K más 2. Y este K más 2 lo pasamos multiplicando y me queda que K más 2 por E total por concentración de sustrato dividido por alfa Km más concentración de sustrato es igual a B0. Y sabiendo que K más 2 por E total es igual a B máxima, entonces me queda que B máxima, B0 es igual a B máxima por concentración de sustrato dividido por alfa Km más concentración de sustrato. Ya se murieron como 6 ya. ¿Y el resto? ¿Está respirando? Entonces, fíjese Pedro, ¿qué obtuvimos? Mire. ¿Qué obtuvimos acá? Esta es una pequeña demostración, solamente para que ustedes vean el efecto del inhibidor competitivo. Benjamín, ¿qué es lo que es esta ecuación? Miren, B0 es igual a B máxima por S dividido por alfa Km más S. Esa es la ecuación de Michaeli-Menten, pero ahora en presencia del inhibidor competitivo. Si ustedes le quitan el alfa, es exactamente la ecuación de Michaeli-Menten. ¿Ya? Y aquí nos aparece el famoso alfa, que es 1 más la concentración del inhibidor dividido por su constante de inhibición. Y si ustedes se fijan, si yo grafico, ahora sí vale el gráfico anterior, si yo grafico la velocidad versus la concentración de sustrato, sin inhibidor, obtengo mi B máxima, el 50% de máxima me da mi Km, B máxima medio. Cada uno de estos puntos de la cinética está determinado por ¿qué ecuación? En negro. Por B0 es igual a B máxima por concentración de sustrato dividido por Km más concentración de sustrato. Acuérdense que este análisis lo hicimos desde la función del estado estacionario. Pero ahora que introdujimos
un inhibidor competitivo, nos aparece en la ecuación este alfa, y si ustedes se fijan, el alfa multiplica Km. Entonces, si multiplica Km, cualquier valor multiplicado por, aumenta, no hay ninguna otra posibilidad. Entonces, fíjense, B máxima se mantiene constante, es decir, B máxima no cambia en presencia del inhibidor competitivo. ¿Y por qué no cambia? Porque yo puedo aumentar la concentración de sustrato y desplazar completamente el inhibidor del sitio activo. Pero el Km me cambia y me aumenta un factor de alfa. Entonces, en presencia de un inhibidor competitivo, yo tengo esto. B máxima se mantiene constante, en azul. B máxima es igual a B máxima con inhibidor competitivo es idéntico a B máxima sin inhibidor. ¿Por qué? Porque a esa concentración de sustrato yo puedo desplazar completamente el inhibidor, pero fíjense, cuando B máxima medio, cuando la velocidad inicial es el 50% de saturación de los sitios, en presencia del inhibidor, fíjense, aparece el famoso Km aparente. Y el Km aparente, fíjense, aumenta. De ese valor aumenta hasta eso. ¿Cuánto aumenta? Aumenta un valor de alfa. Ahí está. Es el clásico comportamiento de un inhibidor competitivo. ¿Ya? Exactamente. Alfa va a ser una constante. ¿Por qué va a ser una constante? ¿Alfa es constante o no es constante? ¿Cuánto valía alfa? Alfa es igual a 1 más concentración del inhibidor dividido por su constante de inhibición. Claro que alfa va a ser constante. Siempre y cuando no varíe la concentración del inhibidor durante el experimento. Pero la concentración del inhibidor, igual que la concentración de la enzima, es constante. Yo sé cuánto agrego de inhibidor. Por lo tanto, ese valor de alfa va a ser constante para esa concentración del inhibidor. Entonces, ¿yo puedo aumentar la concentración del inhibidor? Sí, puedo aumentarla. Pero tengo que mantener constante siempre la concentración de la enzima. Y yo puedo, en experimentos diferentes, puedo ir aumentando la concentración del inhibidor. Entonces, si yo aumento la concentración del inhibidor, está claro que alfa va a ir aumentando. Entonces, si yo aumento la concentración del inhibidor, alfa, como va a aumentar alfa, va a aumentar Km. Y si aumenta Km, significa que necesito cada vez mayor concentración de sustrato para liberarlo del sitio catalítico. Es decir, siempre me conviene trabajar a una concentración, obviamente, pequeña de inhibidor. Pero esa concentración del inhibidor, Franco, siempre es constante para ese experimento. ¿Ya? Y para terminar la idea, y se vayan a celebrar el 18, con mascarilla, ¿cómo yo lo puedo representar ahora en el doble recíproco? El doble recíproco me hizo lo siguiente. El doble recíproco de la velocidad versus el recíproco de la concentración de sustrato. ¿Qué dijimos de la linearización? En ausencia del inhibidor, mi recta tiene una pendiente que es Km dividido por B máxima. Voy a escribir en negro por correspondencia de color para la reacción en ausencia del inhibidor. La extrapolación en el eje Y es el inverso de la velocidad máxima. Y el intercepto en el eje X, cuadrante negativo, es el inverso, valor negativo, del valor de Km, en ausencia del inhibidor. En ausencia del inhibidor, está claro que alfa vale 1. ¿Cuál es la ecuación cinética para la presencia del inhibidor? B0 es igual a B máxima, concentración de sustrato, dividido por alfa Km,
más concentración de sustrato. Si alfa es igual a 1, es lo mismo que decir en ausencia del inhibidor. Entonces, alfa es igual a 1 en ausencia del inhibidor. ¿Qué pasa si alfa es igual a 2? Aquí ahora sí entra alfa. Y Km aumenta en todo, en 3, en 4, lo que sea, que es por darle un número. Entonces, si Km aumenta un factor de alfa y Km es el numerador de la razón que está determinada por la pendiente, está claro que aumenta la pendiente, pero de máxima se mantiene constante. Entonces pasa por este mismo punto, aquí, y Km aumenta. Y si Km aumenta, se tiene que, en el cuadrante negativo se tiene que acercar a 0, porque es que es el inverso de la constante. Entonces este es menos 1 dividido por Km aparente. Entonces, si yo ahora aumento al doble la concentración del inhibidor, esto es para alfa igual 2, y si yo aumento 3 veces, no sé, o 4 veces, aumenta la pendiente, alfa igual 3, intercepta el mismo punto, y tiene ese valor de Km. Entonces, ¿cuánto vale Km aparente? Km aparente es igual a alfa Km. ¿Y cuánto vale este Km? Ese Km es en ausencia del inhibidor. ¿Cuánto vale Km aparente? Vale el Km en ausencia del inhibidor multiplicado por el factor alfa. ¿Y cuánto vale alfa? Eso lo determina la pendiente. Si la pendiente aumenta 1,5, alfa vale 1,5. Si la pendiente aumenta 10, es porque alfa vale 10. ¿Ya? Así ustedes reconocen un inhibidor competitivo. Vamos. No me podía ir sin terminar el inhibidor competitivo. No se olviden que la próxima semana no es recesión, es receso. Así que no nos vamos a ver. O no me van a ver, por lo menos, esta semana, la próxima semana. Ahora, si me quieren ver, me avisan y respondo dudas vía Zoom, si quieren. ¿Ya? En eso yo no tengo problema. Pero no hay clases, ¿ya? Así que, pero eso no significa que van a seguir celebrando el 18 hasta el 28, lunes 28, no. Este fin de semana celebran merecidamente las fiestas patrias y el lunes se tienen que poner a estudiar, a estudiar, y no solamente bioquímica, son otros cursos también. Así que, ¿quién dijo que es Gemana? Me pueden hablar nomás por micrófono. Ahí me estoy moviendo. ¿Ya? ¿Quién dijo que? No entiendo nada. ¿Ya? Así que cualquier duda que tenga, como son niños muy aplicados, ¿ya? Como son niños muy aplicados y